Precisamente uno de los tripulantes de la flotilla de la Libertad de la flotilla que se encontraba rumbo a Gaza para simbolizar esa entrega de ayuda humanitaria. En esa cubierta, en ese barco, viajaba Sergio Toribio, que ayer fue expulsado, enviado a España, aterrizaba en el aeropuerto del Prat. Sergio Toribio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿Qué hay? Muchísimas gracias en primer lugar, Sergio, por atendernos, porque sabemos que han debido ser unas horas muy precipitadas, porque te escuchábamos describir la situación, cómo se produjo ese asalto al barco. Había una gran incertidumbre, las cosas salieron bien, en otras ocasiones salieron mal. Supongo que muy tranquilizador no fue, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno, no, también la actitud del abordaje, ¿vale? Después de todo el follón que ha habido y del ataque de los drones con ese líquido que en un principio te puedes esperar cualquier cosa, después de ver el comportamiento del ejército uno se calma un poquito, porque me cago en Dios, que te aborden un barco 12 soldados armados hasta los dientes, pues cuando menos acojona, ¿sabes? O sea, claro. Cuando menos te entra vamos, esto se les va de las manos y aquí acabamos como en el 2010. ¿Cuánto tiempo? Pero no, nosotros lo primero que ni pestañeamos, ¿sabes? Nosotros nos pusimos en nuestro puesto que habíamos designado una zona para estar todos juntos y quietitos y calmados, hasta que nos abordaron y bueno, pues ya nos redujeron y tomaron el control de la nave y de nosotros. Cuando recibís el aviso de que ibais a ser abordados, enviáis una señal de socorro. En ese punto se conocen perfectamente las coordenadas. ¿Estabais en aguas internacionales? Sí, en aguas internacionales estábamos cuando nos intentaron abordar. O sea, se cruzaron en nuestro camino dos botes rápidos, ¿vale? Pero sin aviso. Yo estaba de guardia, coño. Estaba el oficial de guardia en el puente, en la cabina en este caso, y yo con el chico de Turquía, Said. Y estábamos en cubierta, pues, echando una ojeada de vez en cuando pues a las luces que hay alrededor por saber qué es lo que nos tenemos cerca, ¿no? Y estos dos llevaban una dirección, de repente vinieron hacia nosotros y yo no he oído ningún aviso por radio. Simplemente han pasado, ¡bum!, casi rozando el barco y claro, dimos la alarma, como tú dices, de momento dimos la alarma. Hicimos el Master Station, ¿no?, el punto de encuentro, y ya a los 10 minutos, 15 minutos, como medio calmados porque no había sucedido nada más, pues nos relajamos un poquito, joder, y de repente un dron, hostia, y ahí fue donde se dio el aviso de que nos estaban atacando, porque era un dron que casi se mete en la cabina y al intentarlo se tropezó con uno de los obenques del barco de la Jarcia, que son unos cables cableado de acero, ¿vale? Y ese se fue al agua y en cuestión de 2 minutos llegaron otros dos, casi el doble de grandes, uno con un foco y el otro con un líquido que nos echó por encima, que nos estuvo como media hora echando líquido ahí, un líquido blancuzco tipo pintura, que bueno, pues cuando lo toca se convierte en barrillo negro, que resbala un montón, que aún no sabemos lo que es. En un principio tuvimos miedo de que fuera algún tipo de irritante o lacrimógeno, pero enseguida nos dimos cuenta que no, que probablemente para cegarnos y probablemente para marcar el camino al asalto, porque enseguida que terminó ese asalto llegaron 2 lanchas, nos pusieron un megáfono con un mensaje en inglés, que mantuviéramos la calma, que no querían hacernos daño, que iban a abordarnos, que levantásemos las manos, y bueno, pues ahí fue cuando entraron más de 12. Yo he llegado a contar hasta 12, pero al menos 12 soldados armados con M4s, con escopetas, con pistolas, algunos en algunos casos 2 pistolas. Vamos, en plan, piratería total. Pues muy organizado y ejército que fuera, ¿no? Y nos quitaron el control de la nave, nos movieron de uno a uno a proa y nos dejaron allí sentados. No nos esposaron ni nada, la verdad. No hubo una mala palabra ni ninguna amenaza, pero tú imagínate, eso es lo que te calma, ¿no? Ver que vienen ellos más calmados que nosotros, lógicamente, en vez de ellos más exaltados que nosotros. Entiendo que ya sabían que como somos pacifistas y no íbamos a poner ningún tipo de resistencia, pues también venían bastante más calmados. O probablemente tenían órdenes específicas de no levantar ni la voz, porque de verdad que no nos levantaron la voz en ningún momento, ¿eh? Tomaron el control, nos identificaron, nos vaciaron los bolsillos, nos cacharon y el médico suyo vino a ver si estábamos bien, nos ofreció agua y comida, nos la aceptamos, por supuesto, y bueno, pues ahí estuvo cada rato venía a ver si estábamos bien, si había algún problema, pero bueno. Vimos que el gobierno de Israel difundió unas imágenes en las que sí parecía que estabais tomando la comida y supongo que forma parte todo esto del ejercicio de propaganda.
Pero, Sergio, haznos una... Estamos conversando con Sergio Toribio. Como sabéis, formaba parte de la Flotilla de la Libertad. Estaba encubierta en el momento en el que el ejército de Israel asalta ese barco. Cuéntanos un poco, ¿cuánta gente ibais en el barco? 12 personas estábamos. Entre ellos 2 periodistas, y bueno, Greta Thunberg ya lo sabéis, y la eurodiputada Rima Hassan. ¿El objeto de este trayecto cuál era? La entrega de ayuda humanitaria era simbólica. El objeto era levantar el bloqueo y que nos permitiesen acceder a un puerto en Gaza. Nosotros no teníamos una de ir a Israel. Nosotros teníamos dirección Gaza, ¿vale? Y a 100 millas náuticas exactamente. No exactamente, vamos, me refiero exactamente no. A unas 100 millas fue donde hicieron la interceptación, que luego nos querían hacer firmar que habíamos intentado entrar en una zona militar israelí, ¿sabes? 100 millas de aguas internacionales adentro de la costa, eso es internacional, no tiene ninguna potestad este país, haya hecho y haya cambiado las leyes que le haya dado la gana, porque son aguas internacionales, no es una zona israelí donde nos han detenido o donde nos han interceptado. Y luego han cambiado rumbo y un día y pico de navegación directo a Tel Aviv nos han llevado. Secuestrados para mí. ¿Qué quieres que te diga? Me he sentido secuestrado. Nos han quitado las pertenencias electrónicas que no hemos tirado por la borda o que no las teníamos a mano, como el AIS del barco, que estaba en un teléfono que se llevaba en cabina, ese estaba ahí. Una cosa que no la tiras por la borda porque es navegación. Pero objetos personales tipo teléfonos, tabletas, ordenadores, hasta un dron ha ido por la borda para que no consiguieran confiscar ningún material que, lo primero, iban a utilizar en nuestra contra, y lo segundo, no tienen por qué tener ninguna información nuestra, ni datos bancarios, ni nada. Estos piratas. Os obligaron a tirar las cosas por la borda, ¿no? No. Nosotros habíamos decidido que no les íbamos a permitir que pusieran sus manos encima de nuestras pertenencias electrónicas, sobre todo por el mero hecho de que no hacen más que campaña en contra de cualquier dato que hubieran podido socavar de nuestros objetos personales tipo móvil, tipo tableta, tipo ordenador personal, pues imagínate, para utilizarlo en contra. Entonces se acordó que se tiraban por la borda si se producía una interceptación. Y, Sergio, sabes que se os ha acusado de emprender una campaña de marketing en torno a este asunto. ¿Qué tenéis que decir ante eso? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, marketing, ¿por qué? Porque la gente que estaba haciendo streaming, como Greta o como Tiago, que estaban constantemente conectados en vivo, dándola, pues eso, hablando un poco del asunto, viendo lo que está pasando, cómo nos han tratado desde que entramos en la zona de Grecia, que no han parado de sobrevolar los drones de estos militares de Frontex, entiendo yo, que porque uno de los días que nos dieron un aviso nos lo dio uno de los drones de Frontex, que habían avistado a estos migrantes que nos acercamos a socorrer el jueves pasado. Y esos no han parado hasta que hemos llegado casi a las aguas de Egipto. Ha sido esa misma noche cuando, uy, qué raro, no han venido esta noche ni uno. Joder, qué casualidad. Oye, algunos habéis sido expulsados, otros siguen en Israel todavía. Sí, algunos no se han negado a firmar la repatriación. ¿Esto era algo que teníais previsto? Sí, estaba hablado. Que si no estábamos con los cónsules o con nuestros abogados, que no íbamos a firmar nada. Entonces nuestro cónsul y nuestra vicecónsul estaba ya allí cuando nos llevaron a tierra, nos cambiaron del ejército a la policía, y la policía se hizo cargo nuestro. Entonces, después de registros, registros con perros, registros corporales, registro de nuestras pertenencias, luego nos clasificaron poco a poco, nos querían hacer firmar varios papeles, no se firmó nada, pues nos trasladaron del puerto al aeropuerto a la comisaría de inmigración. Y allí es donde estaba el cónsul nuestro, la vicecónsul, el cónsul de Francia, y al poquito llegó el de Brasil y nuestras abogadas. Nuestros abogados, que son de un grupo que protege a las minorías que se llama Adalá Legal Center. Ajá. Muy buena. Sabes que bueno, dice un oyente de la cafetera, saben que somos pacifistas, pero claro, las declaraciones que estamos escuchando es que se os señala, apoyan a Hamás, son la derivada, en todo este discurso que hay alrededor, ¿qué te parece? Somos activistas, macho, somos activistas. Desorden civil, no violento, joder. ¿Cómo nos vamos? Yo ni me arrimaría a una cosa así, joder.
No, eso es totalmente falso. Pero bueno, ¿qué van a decir? Difamar y propaganda, ¿no? El barco de los selfies. Yo le digo, te has equivocado, macho. En todo caso será de los streaming, que es lo que le ha jodido. Porque es la única campaña hasta ahora, o intento de llegar a Gaza, que se estaba retransmitiendo casi en directo las 24 horas del día, o sin casi. Porque si no era uno, era otro, o eran todos a la vez, que estaban constantemente conectados. Oye, aquí circularon... Pero bueno, esas campañas de desprestigio, ¿no?, que se suele decir. Aquí circularon informaciones señalando que os iban a obligar a ver las imágenes del 7 de octubre. ¿Esto sucedió? Sí, no sucedió. Pero bueno, yo las he visto. ¿Y qué? ¿A quién entrenó a Hamás? Porque lo entrenaron ellos. Como siempre ocurre, ¿no? Lo entrenaron para derrocar a Yasser Arafat y ahora se les fue de las manos y joder, y ahora hasta les han votado para que lideren el gobierno. Que es que también me cago en 10, pero bueno. Pero en un principio, ¿quién los entrenó? Y ya ha vuelto a decir el ministro de Defensa que va a entrenar más grupos terroristas. Venga. Es que de verdad es la leche, macho. Sí, las he visto. Yo no nos han obligado a ver el vídeo, pero yo he visto lo que hemos visto aquí, joder. Lo que hemos visto en algunos medios se ha visto que más que sangre, ¿no? Y gente muerta por allí. Pero bueno, ya sabemos que eso es un poquito más de cara al público. No nos han obligado. De momento a nosotros, que yo sepa, no nos han obligado. A ninguno de los que nos han liberado. Ya me he puesto en contacto, os ha puesto en contacto el médico a través de su mujer conmigo esta mañana y en cuanto que tenga 5 minutos le voy a llamar para ver qué más datos me puede dar, porque sé que nos hemos ido 4. Y yo creo que después de hablarlo y concretarlo con el cónsul y con mi abogada, que creo que es lo correcto hacer. Porque a mí no me importa que me prohíban la entrada turística a este país, porque yo no voy a ir a Israel, voy a volver a ir a Gaza. Y si me vuelven a detener, me estarán volviendo a forzar a entrar en un país en el que yo no quiero ir. Y podrán decir que intentan asaltar una zona militar y podrán inventarse lo que quieran, pero eso es falso, porque el barco no se destinaba a ningún puerto israelí. Íbamos a puerto gazatí. Ayer preguntaron a Greta Thunberg ¿cómo se explica el desinterés internacional, la desidia? Y dijo, es una cuestión de racismo, es estrictamente racismo. ¿Cómo lo ves tú? Pues no lo sé, de verdad. Yo lo veo que hay otros intereses y ya está, porque vamos, si nos echásemos a las calles todos, como hacemos cuando vamos a un partido de fútbol y pierde nuestro equipo, en protesta de cualquier cosa que nos estuviera sucediendo o que estuviera sucediendo en el mundo, yo creo que otro gallo nos cantaría. Pero como la gente o mira para otro lado o ni siquiera sabe lo que está pasando porque ni se preocupan cuando se dan las noticias de empaparse un poco más, ¿no? Yo creo que las noticias es como ponerte te ponen el huesito ahí y dices, oye, mira, hostia, esto me interesa, ¿qué ha pasado? Y a partir de ahí es cuando tú, una persona culta de cualquier país que tenga acceso a esas noticias, pues se puede informar un poco hoy en día, ¿no? Y saber por qué o saber qué tipo de conflictos hay, porque vamos a decir, Palestina es una punta de un iceberg muy grande, ¿no? Porque hay conflictos en todo el mundo. Y pueblos oprimidos y bloqueos comerciales a la gente que más lo necesita, ¿no? Que somos los ciudadanos de a pie. Vengamos de donde vengamos, que al final son los que más sufren, que es lo que está pasando ahí, ¿no? Niños sin comida, sin colegios porque los han bombardeado. Ahora dime que esto tiene algo que ver con Hamás. Bueno, pues Sergio Toribio, te agradecemos muchísimo en nombre de los oyentes de la Cafetera La Valentía, te agradecemos el símbolo, te agradecemos que representas la esperanza de la gente que se moviliza, incluso poniendo en riesgo muchas cosas en lo personal, en lo laboral, en lo social, en su propia seguridad. Sergio, en nombre de los oyentes de la Cafetera, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestra casa. Suerte, un abrazo. Venga, un abrazo.